tocó estar en la cárcel cuando el tema de Chen Li Yegon, ¿tú te acuerdas? Sí, me acuerdo del tema de Chen Li Yegon, por supuesto. Yo llegué después, por supuesto, y nunca estuvimos en la misma cárcel, pero por supuesto que recuerdo Te el tema de Chen Li pregunto, Yegon. Y, te pregunto sí, por esto. Se hablaba en la cárcel de los millones de dólares porque ahora en la cuarta transformación, en el gobierno de la cuarta transformación, hacen tirar reversa en plena carretera a Felipe Calderón porque dicen en la cuarta transformación, dicen en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que no encuentran señales de los 250 o 275, los que hayan sido millones de dólares del chino mexicano Shen Li Yegon, quien saltó a la fama por aquello de o copelas o cuello y que denunció al gobierno panista y a los panistas cercanos al presidente Felipe Calderón. Se hablaba de ese tema, de dónde quedaron los millones en el caso de Shen Li Yegon en la cárcel, Jesús Lemus. Te lo pregunto porque es importante para nosotros saberlo y desafortunadamente se ha caído la comunicación con Jesús Lemus. Estamos tratando de hacer la reconexión con Jesús Lemus, cosas que no están en nuestro control, pero pues quiero saber si en el círculo en donde estuvo Jesús Lemus 3 años y 5 días, en una de las cárceles más importantes de México, junto a personajes como El Grande, como Rafael Caro Quintero, como el Mochomo, de los grandes personajes del narcotráfico mexicano, se hablaba de estos dineros del chino mexicano Shen Li Yegon, porque fíjese nada más cómo son las cosas. Después de tantos años, sigue siendo un tema no resuelto para los mexicanos. Por eso la pregunta para Jesús Lemus, a quien tenemos vía telefónica por cuestiones de conexión, es: se hablaba en ese círculo del narcotráfico, en el bote, en la cárcel, en donde estuvo Jesús Lemus 3 años y 5 días, con Rafael Caro Quintero, con El Grande, con el Mochomo, con todos estos personajes. Se hablaba de los millones del chino Chen Li Yegon, y te lo pregunto, Jesús, porque hasta el momento, pues no queda claro dónde quedó el dinerito. Sí. Gracias, se cortó la comunicación. Estamos en una zona de difícil acceso donde no llega la cobertura de estos señores de Telcel. Pero bueno, te comentaba, mi querido Vicente, en la cárcel cuando estuve, por supuesto que se hablaba de los millones de Shen Li Yegon, porque justamente en la cárcel de Puente Grande me tocó estar también en el mismo pasillo que el jefe del cártel de los Amezcua Contreras, del cártel de las anfetaminas de Colima, Armando Amezcua Contreras, y quien era justamente el socio principal de Shen Li Yegon. Y entonces, muy preocupado en aquel tiempo, el propio Amezcua Contreras lo platicaba ahí entre la tertulia de presos que nos reuníamos, que nos pegábamos más bien a las celdas para escuchar platicar de pasillo a pasillo, porque ni siquiera podíamos andar caminando por el patio porque éramos reos de alta peligrosidad. Comentaba Armando Amezcua Contreras que ese dinero prácticamente se lo había dejado Felipe Calderón, que no había forma de que ese dinero, él buscaba la forma de recuperar parte de ese dinero, pero no tuvo ninguna forma, como era dinero mal habido, y de ese dinero, y eso es la versión de Armando Amezcua Contreras, que era el dueño del dinero porque era el socio de Shen Li Yegon, que se lo quedó prácticamente Felipe Calderón, y es un dinero que, como tú bien dices, a la fecha no hay rastro de dónde quedó. Se hablaba de que se había invertido en un fideicomiso para la educación, pero es un fideicomiso pues fantasma, por supuesto que no existe, pero ese dinero nunca apareció. Los kilos de dólares que estaban ahí sobre la cama de Shen Li Yegon pues desaparecieron así de la noche a la mañana, y es un buen tema que creo que hoy debería de buscarse ahora que estamos purgando deudas del pasado. Para cerrar